positivas del reconocimiento, así que ahí también se las dejé. Y algo que antes de ir a la dinámica, también cuando María me preguntó, bueno, cómo incorporar el tema de la pregunta por la emoción, está bueno cuando ingresan a la sesión y en el medio de la sesión preguntarle al cliente cómo está, qué tal su día, y en el medio de la sesión, bueno, hasta aquí cómo te estás sintiendo, cómo estás, siempre chequear este estado emocional, ¿no? Preguntarle. No es necesario hablar de emociones, sino cómo te sientes, cómo vienes con la conversación, estás cómodo, sientes incómodo, apareció algún cambio en tu sentir, ¿sí? También ir chequeando eso también va a ayudar a empezar a hablar de emociones y hacer ese registro emocional. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. La consigna era que ustedes registren cuál fue la emoción que los acompañó en esta jornada. Entonces, creo que están pares, así que los voy a llevar a salas de A2. La consigna va a ser la siguiente. Supónganse que yo voy con, no sé, con José Antonio, y José Antonio me dice, bueno, la emoción que tuve este día fue, invento, José Antonio, estuve enojado. Yo, uno primero hace de coach y el otro de coaching o de cliente. Entonces, le preguntan, bueno, ¿cuál fue la emoción que te acompañó en esta jornada? Te van a decir, tu sentir, cómo estuviste. Entonces, vamos a hacerle preguntas a que ustedes, después les enseño, pero ustedes van a preguntarles con el objetivo de que la persona pueda registrar. Mirá, José, ya está como, Se fue. era demasiado para él. Respondió. ¿Cuál? No, pero ahora lo va a hacer espectacular. ¿Cuál era la creencia? ¿Cuál era el pensamiento que tenía para vivir o transitar en esa emoción? ¿Sí? Entonces, algo así como. Después yo voy a ir entrando a las salas, pero van a tener, les voy a dar 10 minutos y 10 minutos, así que tienen que ir con ese tiempo, ¿no? Entonces, primero uno es coach y después el otro es coachee y se van cambiando el rol. Estuve enojado. Ok. ¿Qué preguntas le hago para que pueda hacer consciente cuál era la creencia, el pensamiento? Bueno, ¿hay alguna idea que vino a tu mente? ¿Sucedió algo? O sea, hagan preguntas desde lo que ustedes puedan, con las herramientas que tengan ahora, para ver si pueden generar esa conciencia en su cliente que se dé cuenta en qué pensamiento estaba. ¿Me explico? Y después cambian el rol. Es decir, pueden preguntar por la corporalidad, por el pensamiento, si sucedió algo. O sea, la idea es que mi cliente haga consciente cuál era el pensamiento que estaba teniendo por el cual habitó esa emoción en principio, ¿no? Como la que después vamos a ver que las emociones no son así, como no vienen solas, vienen como mezcladas, pero pedagógicamente ahora lo vamos a trabajar así. Entonces, voy a armar las salitas. Creo que ya todos lo estamos haciendo en este momento. ¿La están haciendo? ¿Lo están? Auto-coaching no, Auto-coaching no, sino van a tener en total 10 minutos, o sea que son 5 y 5. ¿Sí? Es decir, 5 primero, Ángela con, no sé, invento, con Salvador y después Salvador con Ángela. 5 minutos. Cuando terminan los 5 minutos, ahí termina la conversación. ¿Vamos? Lo pongo al azar, tac, y pongo el tiempo. Ahí vamos. Ahí, Ángela se quedó sola, así que voy a ir contigo, Ángela. Dale. Ahí volví a grabar. Y ahí vamos a volver de los ejercicios para los que vean la clase después grabada. Ahí van volviendo. Vienen ya. Sí, ahí van a volver. En las sesiones estuvieron, estuve ¿Estuviste bien? Muy bien, sí, bien. sí, muy bien. ¿Estuvieron centrados? Bien. Sí, La mía sí. también estuvo muy buena.
Sí, bueno, con Ángela es buena platicadora. Muy bueno, muy bueno. Ahí van volviendo. No quieren volver porque. Quieren volver. Ahí está. A ver, Ahí termina. está. Yo sé que querían seguir, pero bueno. Bueno, a mí me tocó una coach espectacular, Angie. Me tuve que abstraer porque me metí muy profundo en esos minutitos, así que, a ver, vamos a Héctor. Héctor, ¿con quién estuviste, Héctor? Con María C. María. Bueno, ahí, ¿pudiste darte cuenta de algún pensamiento, de alguna creencia, de algo que estimulaba esa emoción en la cual hoy estuviste viviendo? Sí, platicando con María C. O sea, ¿la emoción de María C o mía? La tuya, Héctor. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, platicando con ella, logré entender varios de los puntos de las emociones que viví hoy, por qué razón, hacia dónde caminaban, la base de la misma, pero también encontré un tema bien interesante que es, al platicarlo, como que esa emoción comenzó a diluirse, comenzó a caminar, comenzó a irse. Y un catalizador muy fuerte, le comentaba yo a María C., era la dinámica que hicimos al inicio, que a mí me sirvió mucho para enfocarme y establecer el hoy y el ahora y comenzar a regresar al pensamiento de decir, bueno, pues se va a dar cuando se tenga que dar, se va a trabajar cuando se tenga que trabajar, y sobre eso me ayudó a ir transformando esa emoción y reconociéndola y además reconociendo la transformación de la misma, ¿no? O sea, eso que decías, Qué buena reflexión. ¿Podés sentirlo. registrar qué pregunta de María fue efectiva para ti? Obviamente es qué emoción tuve, cómo me sentía, que daba pie a esa emoción y eso te hace recordar. Y bueno, recordar es volver a sentir, ¿no? Hay veces que... Y la otra Totalmente. es aprender a no sentir cuando recuerdas, también debe ser una habilidad para muchos, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que recuerdan y vuelven a llorar, ¿no? Lo recuerdan y vuelven a enojarse. Entonces eso Claro, porque también... para el cerebro no existe real o no real. O sea, cuando Ajá. hablamos de algo, para el cerebro, por eso es que cuando vemos una película o algo, si lo sentimos como real, hay como un emocionar, porque es así. Buenísimo. Ujú. Esto que dijo Héctor, de que cuando hablamos de la emoción disminuye, tiene tiene un fundamento científico, es así como lo dices. Es decir, el proceso de poner en palabras la emoción, es decir, verbalizarlo, es decir, que la emoción pasa del cerebro límbico a la razón, hace bajar la temperatura. Entonces, es algo que, por ejemplo, se trabaja mucho en los padres, ¿no? O en los maestros. ¿Se acuerdan que a nosotros como padres nos enseñaron que cuando el niño se caía le teníamos que decir no pasa nada, no pasa nada? Bueno, nos Ujú. enseñaron mal, les cuento, porque eso es la negación de la emoción. Entonces, lo correcto, lo que ahora estamos aprendiendo los padres es preguntar o decirle cómo te sientes. Eh, y el poner en palabras la emoción justamente hace que esa emoción baje su intensidad, porque es un proceso, es como yo siempre digo el ejemplo de un fierro caliente que nosotros lo ponemos en una tina de hielo, le bajamos la temperatura. Entonces, ese proceso de cuando, por ejemplo, cuando están enojados, si ustedes pueden decir, no sé, supónganse que van a una conversación difícil y le pueden decir a la persona, ¿sabes qué? Esta situación me enoja. Eso genera que primero genera un vínculo con la persona de honestidad y después que su emoción baje. Esto
si en algunos conferencistas o personas que exponen, cuando empiezan a hablar, dicen, ¿saben qué? Estoy como muy nervioso de dar la conferencia, porque los veo todos, y eso hace que las personas generen empatía y que a su vez el nerviosismo baje por el hecho de ponerlo en palabras. Así que es una técnica muy buena. María. Mira que lo que estás diciendo, creo que nos pasó a Héctor y a mí. Pues en el Cuenta. sentido de que él la expresó y cuando la expresó tenía una cara y cuando terminó tenía otra. Y se lo dije, le dije, Bien, oye, la corporalidad. Eso le está muy bien dije, si se lo te dijiste. cambió la cara. Y pues no sé si estaba bien decírselo o No, no, pero está se lo dije. perfecto. Sí, está perfecto. Después vamos a hacer alguna sesión acá para así yo les puedo dar feedback. El coach también tiene que mostrar la corporalidad. Entonces, le puedes decir, Héctor, observé que ahora que estás hablando del tema, cambiaste tu corporalidad. ¿Qué pasó ahí? Porque la pregunta afirma la reflexión. Traten de no decirlo como un juicio, una creencia de ustedes, sino como una pregunta, ¿no? Okay. Héctor, observo que cambiaste, tú estabas sentado así, te incorporaste y estás con una sonrisa. ¿Pasó algo diferente? Para que él reflexione. Eso también es generar conciencia. No solamente por algo que dice, ustedes también tienen que observar la corporalidad. O veo que estás contándome esto de un problema en el trabajo y que estás moviendo más las manos, que estás más rígido, te estás conectando con algo en particular, eso genera conciencia emocional también. Sí, sí, la verdad es que este tema me enoja mucho, me preocupa, entonces ahí la persona al decirlo lo hace consciente. ¿Sí? Okay. Es así, funciona así. Perfecto. Gracias, Héctor. María, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue con Héctor? ¿Qué descubriste de tu emoción? O de La reviví, o sea, pues tuve una emoción positiva hoy y con las preguntas que él me hizo la reviví y además de revivirla, le vi más cosas buenas. Él me ayudó a ver más cosas y a reflexionar más cosas de la emoción que tenía cuando me preguntaba cómo te sentiste. Volví, de verdad, o sea, fue un catalizador para exponenciar lo positivo de lo que había vivido. Qué bueno. Llévense este recurso no solamente como coaches, sino para la vida, de preguntarle a las personas cómo se sienten. Yo siempre le digo a las personas que acompaño, aunque estén hablando de, no sé, yo he trabajado mucho en implementaciones de sistemas, ¿no? De sistemas de tecnología. Entonces, yo le decía a los líderes, no le pregunten solamente qué piensan al equipo, pregúntenle, con esta implementación que tenemos que hacer, ¿cómo se sienten? Que ahí les van a decir la verdad. Porque lo que piensan generalmente está como maquillado por el deber ser, ¿no? Pero cuando preguntamos cómo se sienten con este cambio, ahí es como que empieza a hablar la creencia verdadera. Y la verdad que estoy preocupado, o tengo miedo, o no sé, o estoy molesto. Y ahí pueden trabajar, ¿sí? Porque generalmente estamos muy acostumbrados a preguntar por el pensar. ¿Y qué piensas de este tema? Está bien preguntar por el pensar, pero incluyamos bueno, ¿cómo te sientes con esta implementación? Aunque estén hablando de un tema súper hard, no sé, ahí lo veo Antonio con los números, bueno, aunque estén hablando de algo muy como duro, hard, matemático, económico, pregunten por el sentir, porque ahí va a aparecer la creencia y ahí van a poder trabajar como coaches. Y otra pregunta efectiva para hacer en relación a la emoción es, desde este sentir que tuviste, ¿qué posibilidades se habilitaron en ti y qué posibilidades se restringieron? ¿O a qué te habilitó esta emoción? ¿O qué puedes hacer con este sentir? ¿No? Yo le pregunté a Ángela algo así como, bueno, ¿y este sentir qué te permitió? ¿A qué te habilitó? Puede ser habilitó o cerró posibilidades, y eso también refuerza como la conciencia emocional. ¿Y esta emoción me sirve o no me sirve? Ahí vamos. Súper. Salvador y José quieren compartir su experiencia, qué les sirvió, qué no les sirvió, porque todo está bien, ¿eh? Digan.
Yo me tocó a mí ser el coach con el señor Bien. Salvador. Y sí, en efecto, no se lo dije, pero cuando empezó a hablar de su emoción, que él procura estar de manera positiva, se acercó más a la cámara, empezó a gesticular más con las manos. Muy bien. Me dijo que, pues sí, que él procuraba estar pila todo el día. Dice ahí un par de comentarios, así que, o sea, que esa es la constante de su trabajo. Y identifique que es una persona de retos y que él es feliz cuando tiene un reto de ser mejor persona al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Entonces, él siempre elige esa parte positiva. Su día de hoy estuvo veces complicado, veces muy bueno, pero siempre con esa chispa positiva de querer cerrar un negocio, de querer mejorar, de querer hacer las cosas desde un punto de vista un poquito distinto o diferente. Eso fue lo que aprendimos. El único tema fue que no nos alcanzaron los 10 minutos, pero se le hizo la lucha. Suele pasar. Bueno, ya van a tener tiempo. A ver, si pudieran reconstruir la creencia de su coachee, yo siempre hago esto, si nosotros podríamos reconstruir y decir, el coachee estaba creyendo tal cosa, en una frase, ¿qué dirían? Ángela, puedes hacerlo conmigo. ¿Qué estaba creyendo yo? Sí, le pongamos el megáfono a la creencia de Sabrina, la emoción. ¿Qué decía? Que Que le es gusta el como vino. También. que como descansar o no hacer nada es malo, es igual a negativo. Perfecto, muy bien. La creencia dice descansar está mal. Ahí tienen que ir, ahí muy bien. Tienen que encontrar la creencia, descansar está mal. Muy bien, no les voy a contar porque es un tema mío. Muy bien, va por ahí. Yo reconstruyo la creencia de Ángela de gratitud. O sea, esto que estoy viviendo le agradezco a la vida por esto que estoy viviendo. O sea, la creencia es como gratitud hacia la vida. Esa es la creencia que escuché yo. Sí. Súper. María, ¿qué decía la emoción de Héctor? Si pudieras reconstruirla en una frase. A ver. En una frase, a ver, espérame, me organizo un segundo. Dale. Cuando uno, tener muchas cosas en la cabeza te generan intranquilidad o inestabilidad o... Ok. A ver, y sin meternos en lo que conversaron, pero él se registró que tenía muchos temas en la cabeza. Muchas cosas para hacer, sí. Muchas cosas para hacer. Sí. Ok. ¿Y esa era la creencia? Yo no estuve en la conversación, pero ¿esa es la creencia o eso es lo que la emoción le generaba? No, puede ser lo que la emoción. Sí, por eso. eso. Sí, pues es la ¿Qué estaba emoción, creyendo? pero la ¿Qué estaba creencia... creyendo él para tener muchas cosas en su cabeza? Estamos inventando, porque no sabemos si estamos haciendo una interpretación como coaches. Porque necesito que hagan este pensamiento para después ir a reconstrucción lingüística de las emociones. A ver, mientras piensa María José, ¿cuál era la creencia de Salvador? La creencia me quedó muy clara desde el principio, porque fue la de elegir el reto de ser mejor cada día. Y se contagia cuando se me contagió. O sea, la creencia es, puedo ser mejor cada día. Está bueno esforzarme y darlo todo por ser mejor cada día. Es una creencia. Después le digo cómo se llama esa emoción. Tiene un nombre. Por favor. Después te la digo. ¿Cómo le pusimos? ¿Positivismo qué? No. Se llama ambición. Se llama ambición. La emoción que dice hay más y yo tengo las competencias y vamos por más, se llama ambición y es una muy buena emoción porque es una energía que nos moviliza a ir por más. Que tiene mala fama, ¿vieron que decimos qué ambicioso? Bueno, es una emoción genial. Así que
Después lo vamos a ver, ¿no? Se llama reconstrucción lingüística en las emociones. Es cuando hay una creencia que podemos reconstituir, que la asociamos a una emoción. Después la vamos a ver. María se quedó pensando. A ver, María, ¿en qué creencia estaba Héctor? No, pero yo creo que la creencia es que... No, la voy a decir y tú me ayudas. Sí, dale, Marta, estamos pero acá, taller, que aula, taller. cuando uno tiene muchas cosas es porque está haciendo, o sea, tener muchas cosas es sinónimo de productividad o Muy bien, o muy bien. sea, Ahí me gusta. O sea, soy productivo cuando tengo muchas cosas en la cabeza. Pero eso es una creencia. sí, o sea, no es exactamente como que Está bien, lo pero no haya dicho importa. así, Es pero que creo no, que totalmente. sí, como que uno siente que tener muchas cosas, o sea, o al contrario, no tener nada es malo, o tener Claro, poquitas es totalmente, malo. totalmente. Acá no se trata de que nosotros, a ver, como coaches, nosotros no vamos a decirle esto, pero de alguna manera el ejercicio es, cuando el cliente me cuenta su historia, poder reconstruir en nuestra cabeza, ¿qué está creyendo esta persona del mundo? Sabrina estaba creyendo que descansar estaba mal. Nosotros no lo vamos nosotros A no juzgar. estamos ahí para juzgar la creencia, sino para qué, poder hacerle preguntas para mirar la creencia. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos viviendo de alguna manera, vivimos la creencia como si fuera una verdad, como un hecho. Y o sea, los hechos no los podemos cambiar, las creencias sí. ¿Quién dijo que no se puede descansar? ¿De dónde está escrito? Es una interpretación mía. Si a mí me sirve, voy a seguir con esa creencia. Si no me sirve porque no me estoy sintiendo bien o no estoy teniendo los resultados en mi vida que quiero, puedo cambiarla la creencia. Eso es lo maravilloso del coaching, que si yo cambio la creencia, cambio la emoción, cambio los resultados que puedo tener. Entonces, la magia de los procesos de coaching no es que cambien los hechos, porque no, ni los otros, no tenemos influencia sobre los hechos. Podemos cambiar la creencia que nosotros tenemos acerca de lo que ocurre. ¿Me siguen en esto? Y la emoción es como la puerta de entrada a la creencia, es como la llave maestra para la creencia, porque el cliente no va a decir, creo que está mal descansar. No, el cliente no se da cuenta, el cliente dice, uy, estoy mal, estoy ganado, estoy enojado, me pasa. Entonces ahí nos da como la pista para meternos en la creencia. Es ahí, por eso es tan importante la emoción, no por la emoción en sí, sino para acceder a la creencia. Y ahí permitir que la cambie. ¿Me siguen? Les voy a hacer esta pregunta. Para cambiar, es como, imagínense matemática y tienen que despejar la incógnita. Para cambiar un resultado, tenemos el hecho, la interpretación y la emoción y la acción. Para cambiar el resultado, ¿qué tenemos que cambiar? El pensamiento. El pensamiento, dice Ángela. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La acción. La acción. Muy bien, ¿sí? A veces para cambiar un resultado cambiamos la acción. La emoción, si cambiamos la emoción, ¿cambia la acción? Sí, puede Sí. cambiar. Mm, Tal vez no de todas, pero puede cambiar. mm. Vieron que cuando alguien está enojado le decimos, respirá, meditá, contá hasta 5, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Para qué? Bueno, a algunos le decimos, bueno, anda a darte una vuelta, no mandes ese mail desde esa emoción, Exacto. porque si lo ves al otro día va a ser, hoy ¿cómo mandé esto? Bueno, la acción puede cambiar, el resultado puede cambiar por cambiar la acción, por cambiar la emoción o por cambiar la creencia. Ahora, la verdadera transformación que nosotros tenemos que acompañar como coaches es el cambio de la creencia. Porque ahí se va a dar la transformación de la raíz. persona,
claro, de la persona como un observador, porque la emoción, yo siempre digo, sí, puede ir a meditar, a hacer yoga, y le va a durar un ratito, pero cuando ocurra algo que le gatille ese pensamiento, va a volver con la misma emoción. Entonces, por eso es que hay que trabajar la creencia de fondo. La emoción me sirve como un rescate. No, pará, no. Si vas desde esa emoción, le vas a romper la cabeza a la persona, no, vas a tener problemas. Ok, bueno, la persona respira, pero si no cambia de la creencia desde la cual se está enojando, difícilmente vaya a ser una transformación. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante llegar bien abajo, que tiene que ver con el iceberg, ¿no? De lo que habíamos hablado, de revisar la creencia. Entonces, importante para hoy de todo lo que hablamos, ahora vamos a ir con un ejercicio, pero quiero que les quede como súper claro esto, que la emoción es como la puerta de entrada para que empecemos a meternos en el sistema de creencias de nuestro cliente, como la pista. Cuando preguntamos cómo está, cómo se siente, es la pista para ahí entender qué está creyendo, ¿sí? ¿Cuál es su sistema de creencias? Y va por ahí. Ahora vamos a saber más cosas todavía. Entonces, ¿hasta acá dudas, preguntas? ¿Más o menos vamos con esto? Sí, Salva. Oye, ahorita que y te estoy escuchando, Sabri, me vino aquí a la mente un planteamiento. Dale. ¿Qué tal iniciar una sesión de coaching en un one-to-one y plantearle al coachee que la sesión la vamos a conducir con la metodología del coaching? Si ya es que ya se lo explicaste, esta es una sesión a lo mejor Sí, después de las 0 y de la 1. sí, Para tratar un tema en particular y que esa sesión la vamos a ver desde el punto de vista de las emociones. Que se lo anuncies. O sea, no empezar con la pregunta, sino que poderlo invitar a tu coachee a que se abra antes de empezar con las preguntas, a que esté listo a preguntas, para que juntos averigüemos, conozcamos, definamos sus emociones y de ahí pasar a el tema que dices, a revisar su sistema de creencias, pero como que se lo anuncias, o sea, oye, hoy vamos a sí. trabajar con las emociones. La verdad, yo te digo, mi experiencia nunca lo hice así, pruébalo, porque para mí es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? En mi ¿Predisponerlo? abordaje, es como que mi abordaje es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como hasta, digamos, obvio, porque siempre vamos a estar trabajando con las emociones, desde mi enfoque. Pero digo, no está mal, ¿eh? O sea, le puedes decir, bueno, hoy te invito que quizás hagamos más foco en lo que sientes o en cómo estás. Algo así. No está, mira, todo es probarlo. Hay clientes con los que te va a servir, hay clientes que eso va a generar como una predisposición. Pruébalo. Yo, digamos, no está mal. Yo nunca lo hago así. Sí les puedo decir, a ver, hoy, en vez de conversar, vamos a ver estas imágenes, a ver qué te generan. O en vez de contarme este problema que tenés, dibújalo. Dibújalo como si fuera, no sé, un cuento infantil. ¿Cuál sería? Porque esas técnicas proyectivas generan mucha información, sobre todo cuando alguien está muy bloqueado o es muy racional. Pero a lo mejor le propones eso y no sale, y te sale para cualquier lado, porque no es matemática esta. Entonces, claro. me pasó, mira, una vez con un cliente, era un chico, una persona que tendría 40 y pico de años, que era un abogado que estaba ascendiendo así en su carrera judicial y estaba como para postularse a juez. Y veníamos trabajando hace bastante. Y es súper así, muy racional, pero muy racional en el sentido que costaba mucho conectar con su emoción,
ahí, ¿no? Muy, que le costaba esto de qué siento, ¿no? Registrarse él. Y probé con esto de, bueno, a ver, contalo como si fuera un cuento, pensando que iba a estar efectivo eso. Y lo racionalizó más todavía, ¿no? Cuando era como que me contaba con Perucita, estaba mucho más racionalizado y me decía, pero no lo entiendo. Entonces, y eso con otro cliente me súper funcionó. Entonces, también ahí hablaron del ego, ¿no? También los coaches tenemos que trabajar nuestro ego de querer ser efectivos o saber, digo, vamos probando y vamos soltando, porque no sabemos, o sea, estamos en un espacio las personas son muy complejas, por eso es tan difícil, o sea, no es una máquina o algo que lo aprendemos a dominar, nunca, digamos, podemos tener un montón de técnicas, pero somos un ser humano con otro ser humano, entonces algo puede funcionar o no, y otra cosa que el otro día le decía a alguno de mis alumnos, la conversación de coaching no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en ese momento a mi coaching no le pasó nada con el dibujo y terminó la sesión y yo me sentí la peor coach del mundo, y pasa un año, me ha pasado, y me escriben y me dice, Sabri, ahora me di cuenta de esa sesión de coaching donde hicimos el dibujo. Porque la conversación no termina cuando termina la conversación, es sistémico. Entonces también ahí tenemos que soltar mucho el resultado de los coaches. O sea, nosotros vamos a ser profesionales, a entrenarnos, a tratar de dar nuestro 100, a estar para el otro, estar desde la presencia, pero no sabemos qué puede pasar. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Como no midan solamente el éxito de la sesión por cómo termina la sesión, porque puede haber terminado que no pase nada y fue genial después de un tiempo, o al contrario, el coach dijo, ay, ahora me di cuenta y después no ves ningún cambio. Entonces, es más sistémico, ¿sí? Es más sistémico. Siempre doy mi experiencia, mi mirada, no significa que sea la verdad. Ahí, Salvador, pruébalo y ve cómo te va cuadrando a ti. Y ahí me atrevo a decirte algo, Salvador, con todo el respeto del mundo. Te pregunto, ahí te hago coaching a ti. Pregúntate si eres tú el que necesita avisarle que vas a hablar de emociones, o es el cliente el que lo necesita. Eso va para Salvador y va para todos, ¿no? ¿Somos nosotros el que necesitamos explicar porque todavía no nos sentimos como cómodos hablando de emociones, o es nuestro cliente? Y yo muchas veces me pregunto esto es algo que me pide el cliente, o algo desde mi ego, desde mi seguridad, porque en la sesión de coaching se trabaja mucho el espejo. No es como el paradigma de la psicología en donde el psicólogo es el que sabe, y no, en el coaching hay una transformación conjunta, ¿sí? Yo me transformo en la medida que mi cliente se va transformando, hay como un relacionamiento importante. Y no quiere decir que no seamos profesionales, al contrario. ¿Te respondí más o menos? Sí. Pruébalo y me cuentas. O sea, de verdad, yo soy oferta para que más allá de la formación, cuando ustedes vayan experimentando, ahí como colegas nos vayamos compartiendo experiencias, y eso está bueno. Y también entre ustedes. Bueno, voy a compartir. Ay, pero espera, yo sí les quiero compartir que mi coach, Sabri, me hizo un par de preguntas. ¡Wow! Porque a mí mi coach me dice, como fue en el caso que yo le dije, no, mi sentimiento todo el día fue de felicidad, de tranquilidad. Yo no sabría qué más preguntarle. Yo, ay, qué bueno, me alegro por ti. Seguí participando. Ella me preguntó, miren esta, si estuvieras escribiendo un libro, ¿cómo le llamarías a este capítulo? Y esa me pareció muy buena. Y la otra es que algo así como si estuviéramos en el futuro y recordaras este momento, ¿cómo lo recordarías? ¿Algo así? Claro, sí, fue como la misma, me agarré de la metáfora del libro, es
cómo se llamaría este capítulo de tu vida en un libro, y si pasan unos años y lees este capítulo, ¿qué diría el capítulo? ¿Qué diría, qué aparece ahí? Entonces, estas son técnicas como hablar en tercera persona, ¿no? Y el capítulo dice tal cosa, y empezó a hablar de su hija y de tal cosa. Entonces, es como hablar en tercera persona también hace como reforzar eso, ¿no? Y darse cuenta de cosas. Y una vez que lo hizo, la invité a preguntarse, bueno, esta felicidad y paz, ¿a qué te habilita? Y ahí me contó a qué le habilitaba, ¿no? Entonces, no hay una pregunta que está bien o está mal. Ustedes van a ir desarrollando su estilo de preguntar, que lo van a copiar de diferentes maestros, de la tele, de los libros que lean, de Netflix. O sea, la fuente de información para un coachí puede ser cualquier cosa, o sea, o de una obra de arte, o si les gusta el deporte, o la música, o la comida, o el vino, como a mí. Yo, si sé que a mi coachí le gusta el vino, le digo, bueno, y si fueras un vino, ¿cuál serías? Ahora, si al cliente no le gusta el vino, le hago esa pregunta, es como que no me va a entender, ¿no? Entonces, todos los recursos son válidos para generar como ampliar el pensamiento. Es un paradigma muy distinto del coaching a todo lo que estamos acostumbrados, porque eso es un proceso creativo para expandir, ¿no?, las posibilidades, y eso genera como procesos de aprendizaje que son muy potentes. Así que a mí me gusta mucho el coaching. Antes no creía y ahora me gusta mucho. Está bueno. Les va a gustar. Gracias por traerlo, Ángela. Bueno, los voy a exprimir hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, Sí. vamos a ver si entendieron lo que les expliqué. Acuérdense de la fórmula, ¿sí? Si quieren, sáquenle una foto con el celu, porque ahora tienen que ir a hacer un ejercicio. Y que si quieren, esperen que dejo ahí, sáquenle una foto a hecho, interpretaciones, emociones, acción, resultado. ¿Sí? Esa es la fórmula. ¿Sacaron? Bueno. Esto se da justamente por lo que les expliqué al principio de los dominios del ser, ¿no? El lenguaje, ya sea lo que se dice o un gesto, ¿no? La reconstrucción de ese lenguajear, la corporalidad y la emoción propiamente. Y están en coherencia, hay coherencia de dominios. Entonces, con esto que ustedes ya saben, miren, van a tener que hacer esto y a ver cuántos son. O van a ir yo diría que, a ver, vamos a hacer un grupo de 2 y otro de 3. Con esta imagen van a tener que explicar cómo funciona aquí la creencia y la emoción. Es decir, sáquenle la foto si quieren a la imagen, y van a tener que hacer como un diagnóstico. Si ustedes fueran coaches y están coachando al que mira de un lado de la ventana y al que mira de la otra, y cómo explican esta imagen con esto que aprendieron, ¿no? Que ocurre un hecho y cada observador con su sistema de creencias e interpretaciones, a partir de lo que está creyendo, va a tener una emoción, y esa emoción se va a ver en la corporalidad. O sea, observen también la corporalidad de los personajes. Esto es algo que yo utilizo para cuando tomo examen en la escuela de coaching. Les pongo esta imagen y digo, explique el paradigma de las emociones a través de esta imagen. Y les digo, si quieren pueden abrir el libro, porque si no lo entendieron, por más que, ¿no? Entonces, bueno, eso van a tener que hacer ustedes. Hablen con sus compañeros, miren la imagen y interprétenlo. Ustedes son coaches y están viendo esta escena. Son 2 directores de una organización que van en el mismo tren, uno mira para un lado y otro para el otro, uno está con una corporalidad y el otro con el otro. ¿Qué ven? No es charla de café, ustedes tienen que aplicar los conceptos del coaching en cuanto a las emociones y cómo funciona. Y después les voy a dar 10 minutos, así que después no se quejen, lo tienen que venir a explicar. Me lo van a tener que explicar en equipo. Así yo les doy por aprobada esta parte, si no, recursan el viernes y no podemos avanzar. ¿Está bien?
Bueno, ya porque tenemos poco tiempo. Yo igual voy a ir pasando para ir viendo que estén trabajando. Bueno, voy al azar, como siempre, el que toca, toca, la suerte es loca. Recreate, ahí va, open. No vienen participativos. Ya muy la bien. habían pausado. Recording, ahí está. Lista. Bien, bueno, me faltan unos alumnitos. Sí, faltan 2. Ah, porque no quieren salir, 28 segundos les quedan. Bueno, mientras van llegando los compañeros, ahí no sé si si eligieron quién iba a exponer o entre los tres. ¿Tienen elegido a quién nominaron? ¿A Héctor? Toño se ofreció y nosotros lo vamos a acompañar. Ah, muy bien, Toño. Muy bien. Bueno, Toño tienes el recurso del humor, así que como coach tienes que tomar esa fortaleza y desde ahí ser tu estilo. Muy bueno, el humor es muy bueno. Yo también tengo el humor, soy bastante ácida cuando hago coaching. Así Nada que me más gusta este estilo. quiero que queden actas, señores, Sí, que yo no pedí ser el titular, el que queden actas. nada más. te obligaron. Bueno, Antonio, vamos, por Toño, Dios. entonces. Va En cambio, a en mi caso, exponer, Salvador sí se pidió. y bueno, Salvador y Toño y Salvador. Voy a distribuir el tiempo, así somos impecables en el horario. Toño, cuéntenos que ahí pudieron analizar de los dos, de la situación de la imagen, que pudieron conversar sobre emociones y creencias. Hicimos una reflexión entre Salvador, María C, bueno, entre María C, Salvador y un servidor. Estábamos viendo que en la vida como en las experiencias, si te toca, es una circunstancia externa que no puedes controlar, el hecho de que vayas sentado en el camión y de un lado te toque la ventana con el solecito y del otro lado te toque la montaña, negra, oscura, ¿no? Pero finalmente en una empresa o en el modo de ver la vida o en el andar diario, pues hay días en los que, o momentos en los que cambias de montaña a sol, a la parte linda, ¿no? Entonces discutíamos, bueno, intercambiamos puntos de vista en el sentido de qué es lo que cambia o por qué tendría que sentirse la persona que va del lado de la sombra triste, porque eso es lo que refleja la imagen, ¿no? En las reflexiones que hicimos, María se dijo, bueno, pues es que él se puede cambiar de asiento y controlar esa parte, ¿no? Héctor decía algo similar haciendo referencia, bueno, ¿y qué pasa si a la siguiente curva cambia de lugar la montaña, ¿no? Entonces, habíamos tomado la conclusión de que pensamiento y sentimiento se pueden cambiar en un switch. ¿Por qué? Porque finalmente el estar en el camión es una circunstancia, no determina tu estado de ánimo, porque tú puedes cambiar de asiento, puede cambiar de localidad el camión, pero la idea es buscar la forma en que eso cambie y que no influya en tu forma de ser, como lo que vemos con Salvador. O sea, él agarra y se levanta todos los días con la determinación de ser una persona más ambiciosa y mejor todos los días. Él está programado así. Cuando nos toque un coachee que está, digamos, del lado oscuro del camión, pues buscar la manera en que él descubra que de él depende hacer el cambio hacia el otro lado. Y ahí es donde se abren su puerta Ah, muy infinita bueno, muy y buena detona más reflexión. posibilidades. Muy buena ¿Sí? reflexión. Ahí la pregunta puede ser, porque digo, el que salga el sol o que llueva o que te toque un lado del, supónganse que no se pueda cambiar de asiento, ¿no? Que le tocó eso y se tiene que sentar ahí. ¿De quién va a depender la emoción? ¿De quién depende que estés bien? Pues del De ti coachee, mismo. de mí mismo. ¿Sí? Entonces, si tienen un cliente y dice, no, bueno, depende del día, ¿y tienes poder para cambiar el clima? ¿Tienes poder para cambiar cómo el otro se maneja? Y no. Correcto. Entonces ¿qué sí puedes cambiar? La conversación de coaching también va en que la persona se declare protagonista.
El coaching es un espacio de ser protagonista. ¿Sí? Para poder hacer coaching, nuestro cliente tiene que estar en el ser protagonista. Si quiere que cambie el clima, que cambie el jefe, que cambie la organización, la economía, en todo eso no tiene poder. En lo que tiene poder es en lo que él puede trabajar. El espacio de coaching es el cliente el que tiene que trabajar y cambiar algo, un comportamiento, una creencia. Entonces, el que pueda cambiar cómo él está mirando esa situación es lo que va a cambiar la emoción. Muy bien la reflexión. Perfecto, Toño, un aplauso para Toño, excelente. Muy bien, No, ahí es el para equipo. todo el equipo, es para el equipo, es para el equipo. Para todo el equipo y el portavoz. Vamos con Salvador. ¿Qué pudieron observar? Ah, ¿va a contar Salvador? No. ¿Qué? No, Diga, Angie. no, era molestando porque en nuestro caso dijimos que los dos íbamos a hablar. Ah, pero digan, te lo bien, molesté. van los dos, en equipo. En equipo, en equipo. Nosotros voy a arrancar, Inge, y tú ahí me corriges o agregas si me olvida algo, ¿vale? A ver, Entonces, perdón, Te respaldo, te respaldo. yo quisiera para el próximo viernes que el ingeniero nos hablara de emociones como la que sintió el domingo en la noche. Ah, no es cierto. Ah, bueno, me dejó la intriga. Puedo hacer toda una descripción de eso con mucho gusto, pero no quiero aburrirlos. Ok. Dale. Para el viernes me quedo con ese tema. Duro y a la cabeza, duro y a la cabeza. Lo bueno que es tu amigo, Salvador Neto, de veras, yo pensaba Algo que... de fútbol o algo Muy parecido, querido, sí, yo estaba seguramente. pensando lo mismo. Muy querido. No por coach, Tú eres sino por mujer, americanista, por bruja. Salvador. Bueno, no me distraiga a los alumnos, Felipe. Vamos, Está bien. Angie, vamos, Angie. Bueno, nosotros vimos muchas cosas parecidas a lo que vio el otro grupo. Entonces, efectivamente, a cada persona le tocó un lado diferente y cada lado tiene un panorama distinto. Pero, efectivamente, el que ve el muro negro, primero, no solamente lo está mirando fijamente, sino que además está apoyado en la ventana, es decir, como que se pega más a esas circunstancias negativas. Vemos la carretera y la carretera se nota que el bus viene de lejos y esta persona viene pegada a la ventana, así mirando el muro negro por mucho tiempo. Cuando tiene o la posibilidad de cambiarse de banca o solamente girarse y mirar hacia el otro lado. Solo girarse. Es decir, darle opciones a esa persona para, o hacerla pensar en opciones de qué puede ser distinto. El solo despegarse de la ventana, o girarse, o cambiarse de banco, de asiento. Angie, rápido. Y eso son hechos. Lo primero que escribió Angie, así lo vimos como el hecho. También el hecho es muy evidente el rostro de los dos, uno alegre y satisfecho y el otro triste y deprimido. Sí. Nada más. Perfecto. Esos son hechos, ¿no? Y también es un hecho que de un lado había el sol y del otro lado era negro. Y esto que decía Angie de el cambio observador, ¿no? Es decir, la realidad, el concepto de realidad es qué estoy recortando yo de todo lo que ocurre, yo como observador, en dónde estoy enfocando, ¿no? Ya vamos a ver eso, quizás no es del módulo de emociones, pero vamos a traerlo, recordarlo, que lo que nosotros llamamos realidad es de todas las posibilidades que hay, lo que yo como observador estoy recortando. Entonces, esto que dijo Angie es muy importante. El espacio de coaching es abrir posibilidades. ¿Y qué pasa si te cambias de lugar? ¿Y qué pasa si empezás a registrar otra parte del camino? Eso lo ¿Y qué, planteamos. ¿no? Eso sí depende de la persona. Entonces, ahí vemos cómo a partir de cambiar la creencia desde la persona, puede haber un cambio en la emoción. Y si hay un cambio en la emoción, hay un cambio en la acción. Y si cambio la acción, ¿qué pasa? Cambian los resultados. Entonces, señores y señoras, los hechos son neutros. Somos las personas las que los interpretamos y a partir de esa interpretación voy a tener el estímulo emocional y la energía para accionar. No es lo mismo la energía del enojo
que la energía de la alegría, que la energía de la frustración, que la energía del resentimiento, de la ambición. Cada una es como un combustible diferente. Entonces, los que saben de autos, si le ponemos un combustible malo al auto, voy a tener un funcionamiento. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo empezar a distinguir qué emoción me sirve, qué combustible me sirve para lo que yo quiero lograr. Porque si ahora sé que la emoción depende de mi creencia, entonces me puedo estimular con la emoción que yo necesito, así como hace Salvador. Y pasar a ser protagonista de nuestras emociones. ¿Es un trabajo, es un reto? Sí, no es imposible, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo porque justamente, como hoy bien decía Héctor, no nos enseñaron todo esto, es bastante nuevo y estamos programados de otra manera. Entonces, las próximas clases vamos a trabajar en la reconstrucción lingüística de las emociones, que ustedes practiquen el coaching desde esta mirada de emociones y emociones en el ámbito organizacional, las que son posibilitadoras, ahí voy Anto, y las que no. Y que me escriban ahí por el WhatsApp en qué tema les gustaría trabajar específicamente sobre emociones. ¿Sí? Así como hoy Salvador decía o María me preguntan, anoten, así podemos también incorporar sus inquietudes. Antonio, diga. Si pudiéramos renombrar en un libro Sí. la clase de hoy. Ay, qué maldito, qué maldito. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría Rompiendo el Paradigma. No, muy bien. Y te metiste en problemas, porque esto lo hago en la última clase, pero lo voy a hacer ahora, ¿Pero Felipe. por qué me metí en problema? Porque ahora Si van a yo le estoy ser. poniendo así mi nombre, yo soy el coachí en este momento. Muy bien. Para cerrar la clase, escuchen esto, y ahí vamos a tomar la foto. Cada uno va a hacer la mueca, el gesto de la emoción con la que se va. Ah, fácil. ¿Estamos? A la cuenta de 1, de 2 y de 3. Perfecto, muy bien, ya les saqué la foto, ahora se las mando. Bueno, como siempre, un placer acompañarlos. Nos vemos el viernes, ¿correcto? Nos vemos el viernes, hago esta relajada porque en Argentina el viernes es feriado, pero me encanta estar con ustedes, así que nos vemos el viernes y les escribo por el WhatsApp ahí. ¿Qué quiere seguir diciendo? Antonio, se le acabó el tiempo, se le acabó la hora, ya está, basta. Escriba por el WhatsApp. ¿Qué quiere decir? A ver, diga. Que si podemos hacer una copita de vino para viernes, es viernes, son 5 de la tarde en México. No, eso para los que se gradúen en el módulo va a haber una sorpresa, pero tienen que esperar y tienen que estudiar. Así que les mando un beso a todos. Mirá cómo tengo razón, ¿no, Felipe? Para finalizar en la formación, ahí va a haber copitas. Bueno, un beso y gracias por la activa participación. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche para todos. Bye. Chau, chau. Bye. Nos vemos a las 4. Bye.